Vamos a empezar el tema fuerza en fluidos, presión. Bueno, vamos a ver, el problema está en que las fuerzas aplicadas en dos cuerpos en contacto normalmente no se hace sobre un punto concreto, sino que la fuerza se hace en la superficie de contacto. Es decir, que una fuerza, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, lo hace sobre una superficie. ¿De acuerdo? Por tanto, esa fuerza se distribuirá, por decirlo así, diferente si la superficie de contacto es mayor o menor. Por tanto, deberemos definir una nueva magnitud física que se llama presión. Y como pone aquí, la presión es la fuerza de contacto que actúa perpendicularmente sobre una superficie como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Lo de perpendicularmente es obvio. Si hay dos superficies de contacto, la fuerza que se ejerce siempre es perpendicular. Lateral no, porque evidentemente no aplica fuerza sobre él. Por tanto, la presión es simplemente pues la fuerza que se mide en Newton partido por la superficie, que se mide en metros cuadrados. Claro, esto en el sistema internacional. De acuerdo, pues la unidad del sistema internacional para Newton partido metro cuadrado se llama Pascal. Es cierto que se usa poco, pero esa es la unidad internacional. Vamos a definir ahora lo que es un fluido. Bueno, un fluido es toda sustancia que pueda fluir. Esto quiere decir que no mantiene su forma cuando la trasvasamos de un sitio a otro, sino que se adapta al recipiente que lo contiene. Evidentemente, esto es por la atracción gravitatoria. En definitiva, un fluido es cualquier sustancia que se encuentre en estado líquido o gaseoso, porque los dos pueden fluir. Sin embargo, hay una diferencia entre líquidos y gases, y es que los líquidos son prácticamente incompresibles, es decir, que no varían su volumen, que cuando yo paso un líquido, por ejemplo agua, de un vaso a una jarra o de una jarra a un vaso, no cambia su volumen. No es lo mismo que le pasa a un gas. El gas intenta siempre ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. ¿De acuerdo? Por tanto, no es lo mismo. Bueno, también es cierto que los fluidos pueden fluir más fácil que otros. Eso se mide mediante un concepto que se llama viscosidad. Bueno, también hay que decir, obviamente, que no todas las sustancias son fluidos siempre, ya que sabemos que podemos pasar del líquido a gaseoso y a sólido mediante las temperaturas de fusión y de solidificación. Bueno, dentro del estudio de los fluidos, la parte más simple de estudiar un fluido es cuando éste está en equilibrio, es decir, está quieto. Si el fluido está moviéndose, la cosa es un poquito más compleja. Por tanto, se va a empezar siempre por lo más sencillo, que es el estudio del fluido en equilibrio. Y a eso se le llama hidrostática. Bueno, como dice aquí claramente, un líquido en equilibrio es aquel en que la suma de todas sus fuerzas se puede considerar constante, y por tanto no habrá corrientes en su interior. Bueno, en estas imágenes vamos a comprobar lo que es un fluido. Por ejemplo, aquí vemos el caso de un líquido sin gravedad. Claro, si no hay gravedad, el líquido lo que intenta es utilizar el mínimo volumen, que es una esfera. Si hay gravedad, pues intenta mantener la forma del recipiente, en este caso un vaso. ¿Cómo podemos comprobar que un gas es compresible y otro no? Pues con el método de la jeringuilla. En esta jeringuilla lo que hay es gas y podemos comprimirlo. En esta otra jeringuilla hay un líquido, lo hemos puesto azul, como podría ser de cualquier otro color, y por mucho que apretemos el émbolo no seremos capaces de disminuir su volumen, por tanto es incompresible. No. Bueno, como estamos estudiando la hidrostática, podemos estudiar la presión hidrostática ejercido por su propia peso, por su propia gravedad. Bueno, pues definimos entonces que la presión es fuerza partido superficie. Si la fuerza es justamente el peso, pues sustituyendo tenemos esto, el peso será igual al volumen por su densidad, perdón, la masa es igual al volumen por su densidad, el peso es el volumen por su densidad por gravedad, el volumen
en la superficie por la altura y por la densidad, y de todo esto deducimos que entonces la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido, de ahí la F, por la gravedad y por la altura. A esto es a lo que se le llama ley fundamental de la hidrostática. Es decir, que la presión en un líquido en equilibrio que tiene una densidad D y una profundidad H viene dada por la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Es decir, que cuanto más profundo está o cuanto más altura tenga, más presión habrá en el fondo. ¿De acuerdo? De ahí que, por ejemplo, podemos pensar que un submarinista pues aumenta la presión que ejerce sobre él el agua con la profundidad. Suponiendo evidentemente que estamos en una situación de hidrostática, es decir, que no hay movimientos ni corrientes de agua en la piscina donde el propio submarinista se esté sumergiendo. Bueno, aquí podemos ver en este pequeño dibujo pues que la presión hidrostática depende de la altura, que no es lo mismo a mitad de altura que a la profundidad. Y aquí podemos ver que cuando metemos un objeto en un líquido, la presión que ejerce sobre él será siempre perpendicular a las superficies, es decir, que habrá presión tanto por arriba como por abajo, como por los laterales, es decir, que será por todos lados la presión, no es solo hacia abajo como si fuera el peso.